tienen no tienen por qué darle a la gente algo a personas que ganan un muy buen sueldo. Dos cosas. En primer lugar, bueno, gracias por estar en contacto con nosotros. Te reitero que se ha desfasado todo tanto, la responsabilidad al respecto de la poda es de cada frentista. Con respecto a lo otro, en el sentido de que pudiera haber quedado luego del temporal, esa constituiría en todo caso una cuestión excepcional. Con respecto del tema de los que te tocan timbre diciendo que son de la compañía de Transportes 9 de Julio, recolectora de residuos, la compañía sostiene y el gremio sostiene que son, que no pertenecen y que son truchos. Tenés que denunciarlo. Tenés que llamar al 911 y denunciarlo en todo caso. Lo tengo en línea al intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio Quiroga, más conocido como Pechi Quiroga. Intendente, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto en saludarlo. Bueno, mire, nosotros hablamos en una oportunidad, pero fue en el siglo pasado, en 1998, por ahí. Usted comenzaba lo que yo creo que ha sido una larga marcha de debate y discusión en su partido, la Unión Cívica Radical. Y yo le pregunté qué lo separaba a usted de los dirigentes que en ese momento eran, digamos, los dirigentes nacionales. Y usted me dijo que esos dirigentes hablaban como cubanos de La Habana, pero vivían como cubanos de Miami. No, no me voy a olvidar nunca de esa definición. Y el otro día, viéndolo a Morón en el Congreso, dije, tengo que volver a hablar con Quiroga y pedirle su lectura de este momento, en donde en el contexto de una intensa necesidad de reconstrucción de la República Argentina, parece ser que no solo los fantasmas, sino las operatividades funcionales para derribar la democracia siguen intactas, ¿no? Así es, y te agradezco que me hayas traído al recuerdo esa mención que fue, por el año 98, había un congreso de municipalismo en Mar del Plata, esa hermosa ciudad, por parte del radicalismo, y bueno, y ahí se avisoraban determinadas diferencias, y no hay ninguna duda que para mí el progresista en Argentina especialmente es aquel que tiene sentimiento de culpa y quiere reparar su deuda con plata de los demás. Sí, Y que es el caso de Moró, entre otros, ¿no? claro. Concretamente quiero conversar sobre el tema de lo que yo llamo el mapuchismo en la Patagonia Argentina. Ayer hubo antes de ayer, en realidad, una conferencia de prensa donde la ministra Bullrich habló claramente de una situación casi insurreccional. En no demasiados días más habrá para muchos un trago amargo, que es ver la reunión de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, con representantes de estas comunidades. Y quería conocer su lectura de esto, cómo lo vive, en definitiva, el patagónico de a pie, el neuquino, el chubutense, de un tema que a partir del malhadado caso Maldonado se ha transformado, por cierto, en un tema de atención central en la Argentina. En primer lugar, yo quiero separar lo que son los mapuches a lo que es el mapuchismo. Entiendo por mapuchismo a un grupo de activistas ideologizados o vivos inmobiliarios que utilizan este concepto donde el límite es muy finito entre lo que son pueblos originales, pueblos preexistentes, pero especialmente sobre el concepto de la nación. Sí. Acá habitamos una sola nación que se llama Nación Argentina, al oeste hay una sola nación que se llama Nación Chilena, y sus habitantes pueden tener distintos orígenes. Y los derechos, si bien es cierto que están consagrados en la Constitución para los pueblos preexistentes, o mejor dicho, originarios, esto no es el acceso a un derecho automático. Hay que cumplir con determinados requisitos, trámites y verificaciones que determinen el derecho sobre estas pretensiones. Uh-huh. Lo que no hay ninguna duda es que la situación de hecho ha avanzado y ha avanzado hasta donde se nos ha dejado. Claro. ¿Y quién lo ha dejado? Lo ha dejado el Estado por desidia, por progresismo, por snob, por vagancia, por exceso de tolerancia, por lo que sea. Pero lo que no hay ninguna duda es que se han ido acumulando cientos de hechos delictivos comprobados en procesos de denuncias, etcétera, etcétera, y se han cebado tanto que hoy además se expresan a través de actos de terrorismo. Uh-huh. Y lo que ha hecho la ministra es lo primero que se hace después de mucho tiempo, que es generar estas condiciones para que las provincias de Chubut
Río Negro y Neuquén tengan en claro esta cuestión y puedan actuar conjuntamente entre las fuerzas, sino que además que yo creo que hay que ir más allá, hay que incluirlo en la agenda bilateral a través de las cancillerías chilena y argentina, porque el mismo problema que tenemos acá existe en los chilenos, y tal es así que nosotros tenemos con pedido de extradición a ese señor Facundo Jones Wallace, o Wallace Jones, donde cometen delitos allá y se bajan para este lado, o cometen delitos acá y se bajan para el otro lado. Tenemos el caso del asesinato, y en este caso de otro mapuche, pero que se sentía ciudadano argentino, porque era sargento de la policía de la provincia de Neuquén, con actividad en Junín de los Andes, y hubieron 2 mapuches del RAM que lo asesinaron y cruzaron del lado chileno simplemente porque una persona del orden los había parado en un control caminero. Entonces ellos siguen avanzando, y al principio avanzaban sobre cualquier cosa, ahora son selectivos. Avanzan en tierras que tienen riqueza hidrocarburífera. De hecho, extorsionan, porque son extorsionadores, extorsionan a las empresas para poder operar en la extracción y producción de hidrocarburos. Sin ir más lejos, YPF, 55, 56 millones de mangos ha tenido que poner YPF este año para poder trabajar. Qué locura, ¿no? Un disparate. Y que en este momento, para poder tener todo el gas que necesitamos, tendrían que utilizar de Loma La Lata. Loma La Lata, para los marplatenses que nos están escuchando, en la década de los 80, cuando Raúl Alfonsín era nuestro presidente, se hablaba de gran yacimiento en Argentina, que era Loma La Lata, era más o menos como el Vaca Muerta de ahora. Sí, sí. Entonces, ahí podrían estar pinchando ahora 14 pozos más, y no lo pueden hacer porque les cobra 3.800.000 pesos el lonco, o el lonco quiere decir cabeza, traducido en mapuche, cabeza. Les pide coima, o de extorsión, o de aprete, o como lo quieran llamar, para poder operar en el yacimiento. Y así también podría mencionar que las tierras de Tratayén, que antes era un desierto y se desconocía que ahí había una aguada importante, pero que no llegaba a la superficie, pero que el Estado vendió esa tierra por licitación pública, y hubo un productor que le metió 20 años de inversión y de laburo. Ahora se dieron cuenta los mapuches de que ahí tenían tierras ancestrales, tenían gente antepasado que habían vivido. Antes no habían ni siquiera una lagartija, y ahora que eso está produciendo, que está exportando y demás, fueron y lo ocuparon. Entonces, reitero, ellos avanzan hasta donde se nos deja. Y la verdad que se lo va a dejar demasiado, y yo creo que no hay que permitirle que avancen más, sino hay que clavarle un montón de estacas para atrás, porque los delitos que ellos han cometido mientras hay un Estado que se hace el distraído y mira para otro lado son muchos. Hay actos de sedición, hay actos de terrorismo, hay actos de tráfico, en algunos allanamientos se han encontrado drogas, se han encontrado armas, y esto no puede ser. Sí, usted sabe que inclusive el otro día yo comentaba que en alguna de las visiones críticas sobre esto al respecto de la nueva acción del gobierno, alguien decía, bueno, se han encontrado armas de museo. Sí, puede ser un arcabuz del siglo XVI, si está condicionado. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo un dirigente vinculado a la iglesia en Bariloche. No tengo el nombre ahora. De la iglesia que se dediquen a dar misa. Y en todo caso, que vayan y verifiquen. Le encontraron tres revólveres calibre 38, le encontraron a 9 milímetros, le encontraron Saurus 22. Sí, yo lo he leído porque he leído el informe, pero no dejo. Es más, yo ayer hacía una puntualización frente a la audiencia. Digo, bueno, está bien, vamos a suponer que las armas eran viejas, pero un arma vieja, si está en condiciones, dispara, mata. Digo, es medio absurdo plantearlo de ese lugar, pero. Sí, pero no eran armas viejas, ¿eh? Sí. Si creen que en nombre de la iglesia pueden mentir, eso es otra cosa. Bueno, pero ahí yo estoy siguiendo esto más o menos a través de los medios de su provincia y de los medios del sur. Usted fíjese una cosa, ¿no? Cuando ocurrió el episodio de Maldonado, medios nacionales, TN, por ejemplo, estuvieron más de 20 días poniendo un zócalo que decía Tierra Sagrada Mapuche. Yo digo, nos estamos volviendo tontos, ¿no?
nos estamos comprando cualquier verso, porque ¿de qué me estás hablando? La tierra en la Argentina, bajo nuestro régimen, tiene propiedad. La sacralidad, bueno, pones un templo, supongo yo, pero no podés llamar sagrado a lo que estás usurpando. En realidad es sagrada para el que tiene la escritura, porque es el dueño de la tierra. Sí, claro. Y mucho más sagrada si uno la trabaja y con eso da prosperidad, da trabajo, da producción, produce alimentos para evitar el hambre. Eso es sagrado. Sí. Ahora, ¿cuál es el sentir general? Porque yo vuelvo a esto que lo sigo con mucha preocupación a partir sobre todo de esta decisión que ha tomado el Papa de reunirse con ellos. Digo, en definitiva, qué sé yo, puede reunirse con quien quiera, pero la verdad que es una señal complicada. El obispo de Bariloche armó una mesa de diálogo después de los episodios que hubo allí, y ni siquiera dio una palabra a los fieles por las agresiones que sufrieron en la Catedral de Bariloche. Ustedes los tienen más cerca, digamos, ¿qué está pasando ahí? Porque es bastante curiosa la conducta que están llevando adelante. Yo creo que la Iglesia tiene como misión predicar todas las improntas y las convicciones y principios cristianos, pero sin tomar parte. O mejor dicho, puede hacerlo si realmente lo hace en nombre de las leyes que nos rigen en la tierra. Porque este es un país donde hay una gran cantidad excesiva, yo diría, de mediadores. Todo el mundo quiere ser mediador. Y entonces es fácil. ¿Por qué? Porque siendo mediador, gana uno, gana otro, puedo ganar igual. No arriesgo opinión, no arriesgo absolutamente nada y siempre quedo bien. Entonces, ¿cuál es la vocación argentina? Y queremos ser mediador. Entonces yo pregunto al tipo que le afanaba un auto, y viene otro y dice, che, yo voy a ser mediador en esto. El tipo dice que dale 20 lucas y te devuelve el auto. O sea, es ser mediador entre el delito y la persona que lo perjudicaron. Sí, sí. Ahí no creo que corresponda, la Iglesia no puede mediar, porque estar en el medio del delito y en este caso en medio del Estado. Sí, pero además con un componente ideológico muy fuerte que tiene todo esto, porque la verdad que este tema de los pueblos originarios, la demonización en estos años de la figura de Roca, tema que se ha vivido con particular impacto allí. Sí, muchos tendrían, yo quiero hacer un acto de desagravio a Roca, porque primero que fue uno de los mejores presidentes de la historia argentina, y porque además él fue a cumplir con una misión que le dio el Congreso de la Nación durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, votado por unanimidad del Congreso, y cumplió con la misión que se le dio. Sí, sí. Bueno, dicho esto, que comparto, por supuesto, siento una enorme admiración por Roca y por su gesta, por todos aquellos que hicieron que estemos hoy en esto que denominamos No hay ninguna duda. la Argentina. Digo, hay una impronta ideológica clara. Todo esto empieza al cumplirse los 500 años de lo que conocíamos de chicos nosotros como el descubrimiento de América, y que Fidel Castro transforma en el genocidio español y en el acto contracultural de denunciar justamente la creación del movimiento de pueblos originarios. Es una creación de Fidel Castro, digamos, una creación ideológica contracultural, claramente. Sí, pero esa revolución de Fidel Castro ya fracasó en el mundo. Sí, sí. Lo que mantienen, y en algunos casos casi como parodia, es el payaso del presidente Maduro. Y casi como una cuestión, yo diría, de artículo regional, como es lo de Cuba. Sí, sí, totalmente. Pero eso ya fracasó. Y hablando de pueblos originarios, si hablamos pueblos originarios, es cierto la visión de pueblos originarios del continente. Pero en el caso de los mapuches, denominados con una actualización marketinera de mapuche, porque en realidad son araucanos, vienen de la zona de la Araucanía, región poblada al sur del río Biobío de Chile. Precisamente
por eso se dice araucanos, Ujú. y ellos vinieron a nuestro país después que ya éramos, después de la Revolución de Mayo y después de la Declaración de Independencia de 1810, y casi en la época de la sanción de la Constitución de 1853. Por lo tanto son preexistentes. Pero si es por preexistencia, mis primeras genes en el continente se dieron en 1641. Claro. Sí, sí, pero usted fíjese que ahí hay un tema, ¿no? La verdad que yo hablaría todo el día de esto y le agradezco el tiempo que nos dedica. No, al contrario. Pero hay un tema que es increíble, ¿no? Porque acá se ha hecho una construcción ideológica respecto de esto. Yo lo comentaba en la semana a propósito de otra conversación, ¿no? Cuando dicen, no, porque Roca hizo el genocidio, le llevaban el virus de la viruela en las mantas. Digo, ¿pero alguien cree que en el siglo XIX había capacidad tecnológica para transportar un virus, colocarlo en una manta y que afecte a la población aborigen del lugar y no afecte a los blancos que lo hacían? Digo, y estas cosas se repiten como si fuesen mantras, ¿no? Es inconcebible. Y la ignorancia es atrevida. Pero además, lo que se olvidan, lo que tienen una visión parcial de las cosas terminan siendo más ignorantes que lo que no saben nada. Mm. En la campaña del desierto murieron 800 soldados argentinos, 1.200 indígenas invasores, y sin contar la gente que murió producto del accionar de los malones, Uh-huh. que como ustedes saben, venían del lado de Chile y llegaban hasta la localidad de Los Toldos, de la provincia de Buenos Aires, que es el pueblo donde nació Eva Perón. Uh-huh. Y se llamaba la toldería porque ahí dejaban los toldos para que se quedaran a morir los ancianos o las personas que estaban muy enfermas, porque no podían volver, no podían resistir el viaje de vuelta hasta el puerto de Valdivia, que es donde se llevaban todo lo que se habían afanado de este lado y lo cambiaban por armas en el puerto, a los ingleses. Claro. Bueno, los ingleses eternos jugadores de un lado y del otro, ¿no? Sí, sí. Tal cual. Pero sobre esto hay una gran ignorancia y una gran falta de predisposición de hablar bien sobre el tema, porque siempre es bueno tener algún hijo con nombre mapuche, o a pesar de que yo tengo una hija que se llama Ayelén, Ajá. pero me conmovió la traducción que quiere decir alegría. Ajá. Y vino en un momento muy especial de nuestra familia y por eso acepté ponerle Ayelén, ¿no? No, pero digo, a ver, si me permite, una cosa no quita la otra, que uno interactúe, que uno comparta, eso es una cuestión. Pero yo lo voy a poner en términos más fríos quizás. La historia de la humanidad es la historia de la disputa por la tierra, ¿sí? Todos nuestros antepasados, europeos o no europeos, vienen de disputas por la tierra, de disputas por el territorio, de disputas por la riqueza. Aún aceptando el hecho, vamos a suponer, que entre los araucanos y los blancos, los huincas, hubo una lucha por la tierra. Esa lucha por la tierra tuvo un ganador. Sí, no, pero eso no hay duda. Eso ya pasó. Pero además, mirá, yo en mi vida, vos hablabas de interactuar. Yo no soy nacido y criado en San Martín de los Andes. Uno de mis grandes amigos de mi vida era Manolo de Pulés, hijo de doña Manuela, nieto de don Abel Curruinca, y la verdad que todas las comunidades de araucanos desfilaban el 25 de mayo y el 9 de julio orgullosos con la escarapela argentina. Eso te marca qué es el mapuche y qué es el mapuchismo. Claro. Ahora, ¿eso era o todavía es? No, la gente grande sigue siendo así. Lo que se dedican a mapuchismo son una manga de vivos. Sí, no tengo duda de eso, no tengo duda. Intendente, bueno, lo vamos a repetir. Le agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado. Que tenga una buena jornada. Estoy cuando quieran a disposición. Un abrazo, gracias. Gracias. Buen año.